paso ahora a mi compañero Luis González. Bueno, buenas tardes a todos y a todas en este 14 de febrero, Día de los Enamorados. No sé si habrá muchas personas enamoradas aquí, pero lo que sí que es cierto es que el amor es imprescindible, en este caso el amor al ser humano, para intentar cambiar las cosas, o al menos intentar crear otro mundo, ¿no? Y pensar que otro mundo es posible. Por tanto, ese amor al ser humano, desde mi punto de vista, es fundamental para cambiar las cosas. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, pues queríamos agradecer desde la Asamblea Ciudadana a la Universidad de Valladolid por habernos prestado las instalaciones, a Pablo Iglesias, que desde luego es un placer, un orgullo enorme y es digno de agradecer que esté aquí, haga un esfuerzo por estar con nosotros, que sin duda disfrutaremos mucho de lo que nos pueda decir en relación con la renta básica y el trabajo digno, y por lo tanto es digno de agradecer. Y por supuesto a todos los colectivos que forman parte, colectivos, plataformas, organizaciones de la Asamblea Ciudadana de Valladolid, por su generosidad y por su compromiso, ¿no? Y por la idea de crear algo entre todos, que es lo realmente importante. Organizaciones que forman parte de la Asamblea Ciudadana que van en torno a todos los ámbitos de lucha. Abarcan desde organizaciones de apoyo y de defensa de los derechos de los discapacitados físicos hasta desempleados o parados, profesores, de lucha por la educación pública, organizaciones políticas, sindicales, etcétera. Es decir, abarca de todos los ámbitos esta Asamblea Ciudadana. Pero nosotros somos conscientes de que no debe ser única y exclusivamente una suma de siglas, porque consideramos también que de esa manera no se crea mayoría. Es una Asamblea Ciudadana que, como su propio nombre indica, porque ni siquiera le hemos querido poner nombre, es ni más ni menos que una Asamblea Ciudadana. Es una asamblea en la que participen absolutamente todos los ciudadanos, independientemente de su condición ideológica, sindical o política. En ese sentido, el concepto más importante por el que tratamos de unir o de permanecer en estas iniciativas que vamos a ir realizando en un futuro es el concepto de que somos mayoría. Es decir, somos mayoría las personas que sufrimos las consecuencias de esta crisis. Somos mayoría las personas para las que no se gobierna. Y en ese sentido, y siendo mayoría, abarcando un 97% de la población, consideramos que de una manera más concreta, esa mayoría se puede identificar pues desde los desempleados, los hipotecados, los nietos, hijos, padres de parados, los profesores que de alguna manera ven cómo hay alumnos que no pueden llegar para pagarse la matrícula, y volvemos otra vez a los tiempos de antes, donde solo podían estudiar los que tenían dinero, a los médicos que a lo mejor de una u otra manera ven cómo esas listas de espera hacen que muera la gente esperando a ser operados o a recibir un tratamiento, pensionistas que ven cómo al final, después de tanto cotizar toda la vida, peligran sus pensiones. Esa es la mayoría que nosotros de la Asamblea Ciudadana le decimos que debe unirse y que debe comenzar a trabajar por los intereses propios de esa mayoría. En ese sentido, existen dos ámbitos de actuación fundamentales para esta Asamblea Ciudadana. En primer lugar, es la concienciación. Es decir, nosotros pretendemos que se lleve el mensaje a todo el mundo, por si no se ha dado cuenta, de que somos mayoría y de que esa mayoría, que está dividida y que se queda en casa, debe tomar conciencia de que es mayoría. Es decir, que pase de ser una mayoría en sí, porque nos guste o no nos guste, somos y formamos parte de esa mayoría explotada para la que no se gobierna, a ser una mayoría para sí, que trabaje en pro de sus intereses. Y, en segundo lugar, por la organización. Es decir, esa mayoría, una vez que toma conciencia de que es mayoría y de que puede hacer muchas cosas, debe organizarse y luchar para defender sus intereses. Y para eso se necesita un instrumento. Y ese instrumento, nosotros creemos que puede ser la Asamblea Ciudadana. Un instrumento donde organizarse con la finalidad de tener una unidad de acción, donde todos podamos, de alguna manera, decidir hasta qué punto y de qué manera queremos cambiar las cosas. Y bueno, os preguntaréis, ¿y cómo se hace eso? Claro, porque
la Asamblea Ciudadana pues entra todo el mundo, de todo tipo de ideologías, organizaciones políticas, bueno, pues buscando puntos en común. En este caso, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que España se comprometió a cumplirla concretamente el 27 de julio de 1977 con el gobierno de Adolfo Suárez, se comprometió a cumplirla, y esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya este país se ha comprometido a cumplir, dice que tenemos derecho, entre otras cosas, a una vivienda digna, a un puesto de trabajo, a vacaciones pagadas, a igualdad de derechos entre hombre y mujer, a recibir una prestación cuando alguien se queda en el desempleo y pierde su puesto de trabajo. Es decir, ese es un buen punto de partida para nosotros. Son derechos amplios que nosotros consideramos que pueden identificarnos a todos. Y de esa manera, en la Asamblea Ciudadana, después de aproximadamente unas 10 asambleas y más de 4 meses de trabajo desde que se inició esta andadura, hemos ido estableciendo entre todos los que formamos parte de la Asamblea Ciudadana, qué iniciativas son las que se podían llevar a cabo. En un primer momento se habló de varias cuestiones, pues podía estar el tema de los desahucios, podía estar la deuda ilegítima que tenemos con Europa, podían ser la sanidad pública, la educación pública, pero decidimos que, en primer lugar, queríamos luchar por lo que consideramos una gran lacra que hay en esta sociedad, en nuestro país, que es el desempleo, con más de 6 millones de parados. Y desde ese punto de vista lo hilamos con el concepto de renta básica, que en el fondo renta básica, sí, en grandes rasgos, implica que todo ciudadano o residente debe tener garantizada por parte del Estado la renta necesaria para vivir una vida digna. Y en ese sentido, desde el principio reflexión-acción, lo que consideramos era que sería muy importante, para no reivindicar las cosas sin más, poder reflexionar, debatir y traer a personas que nos puedan explicar concretamente en qué consiste eso que vamos a reivindicar luego el día 23 de febrero en la Plaza Madrid, intentando hacer una cadena humana. Y que nos expliquen un poco de qué manera se puede articular, se puede llevar a cabo, qué viabilidad tiene. Y en ese sentido traemos a 2 ponentes de excepción, que son Pablo Iglesias, hoy, y el siguiente viernes, a la misma hora, en el mismo lugar, a Manolo Cañadas, que es también otra persona bastante implicada en el concepto de la renta básica, que de hecho hace pocos días se fue detenido por ocupar la televisión pública en Mérida, y que podremos contar con él el próximo viernes, ya que lo que hizo fue, pues bueno, bastante loable, y desde aquí mostrar el apoyo y la solidaridad con Manolo Cañadas. En ese sentido, bueno, la verdad es que poco más que decir, no quiero entreteneros mucho más, lo importante es poder escuchar a Manolo Cañadas, convocaros para el día 23 de febrero a la cadena humana. Y nada más, únicamente una pequeña reflexión, que es la de que, bueno, si yo os dijera que el sufrimiento forma parte de la vida, no os estaría diciendo nada nuevo, ¿no? De hecho, cuando nacemos, lo primero que hacen es darnos un azote, ¿no? Nos pueden hacer caricias, ¿no? Para saber que estamos vivos, nos dan un azote. Entonces, bueno, a veces ese sufrimiento es importante para saber que se está vivo. Yo creo que esta sociedad durante mucho tiempo no se sabía si estaba viva o no estaba viva, y lamentablemente el sufrimiento parece ser que nos hace ver que sí que estamos vivos, ¿no? Pues ojalá ese niño que ahora llora, que está llorando de sufrimiento, pues en un futuro pueda crecer y pueda convertirse en un hombre libre y que realmente quiera cambiar las cosas y hacer un mundo más justo. Así que sin más, pues doy la palabra a Pablo Iglesias.